Hoy conoceremos a una mujer cuyo coraje y creatividad han sido la clave de su éxito. Una mujer que ha hecho de la cocina su pasión, pero más importante aún, que ha convertido el arte culinario en una razón más para revivir nuestro orgullo de ser nicaragüenses. Ella supo poner sal y pimienta a una vida que parecía condenada a la miseria y hoy por hoy es una de las figuras más importantes en la promoción y el rescate de nuestra cultura popular. María Esther López en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Mi Vida, Mi Historia. Para María Esther López, la vida nunca fue sencilla. De niña conoció la manifestación más extrema de la pobreza y con una familia numerosa, pocos podrían imaginar que un día su destino podría ser diferente a lo que la realidad de aquellos años le ofrecía. A veces no teníamos que comer, dormíamos en el suelo. Entonces en el techo me acuerdo, cuando había la época de invierno, parecía pascón el techo. Entonces teníamos que capearnos con los saquitos que poníamos como camas para que no nos cayera todo el aguacero. Mi mamá, como todas las mujeres de aquella época, parió 16 hijos. ¡Qué horror! Y entonces, claro, no es lo mismo alimentar a uno, a dos, que alimentar a un montón. Entonces las limitaciones eran más, porque si tenés una tortilla, ya no se la das entera, tenés que repartirla en los 16 pedazos que tienen que salir para los 16 hijos. Pero aparte de eso, creo que nada, mi vida fue como cualquier niño. Jugaba con las cosas más inverosímiles. Era buena jugando chibola. Era buena. Tenía una puntería salvaje. Jugaba trompo, jugaba con pelotas de calcetín, porque es que cuando no tenés recursos te las ingenias. Y entonces tenía pelotas de calcetín para jugar con los amigos, con los vecinos. Jugábamos el macho parado, la cebollita, en fin. Todo cuanto juego pudiéramos tener que no se necesitaran juguetes, sino más bien invención, energía y diversión. Eso era para nosotros la niñez nicaragüense en esos tiempos. Ellos siempre cuentan, hay una cosa que la cuentan mucho ellos, que vivían cerca de la playa y que la abuela, como había muchas casas alrededor, parece que cada fecha determinada de mes las familias de una u otra manera llevaban su saquito de comida y hubo un mes que la familia no tenía nada, según nos cuentan. Y entonces la abuela se la ingenió y metió un montón de conchas en el saco para que el saco se viera abultado y las demás personas no crean que ellos no tenían que comer. O por ejemplo cuentan a veces que un día tenían una porrita de frijoles, que es lo único que tenían para comer, se metió una gallina a la casa y bueno, dijo mi abuela, lo siento mucho, pero con esta gallina vamos a comer, pues hay que aprovecharla porque no todos los días se nos mete una gallina aquí. La cuestión que dicen que ninguno pudo atrapar la gallina, ninguno lo pudo matar y la gallina les terminó botando los frijoles que habían y se terminó escapando por la ventana. Al final sin frijoles y sin gallina terminaron quedando. Pero imagínate el grado de pobreza pues, en el que vivían. Pero María Esther fue una niña decidida a cambiar su vida y sabía que la escuela era el camino que le permitiría alcanzarlo. Así que aún sin uniforme y sin zapatos, siempre fue muy aplicada. Era la mejor alumna y siempre trataba de destacar. Yo participaba en concursos de poesía, de composición, de canto, de baile, porque era hacha, calabaza, miel y sacate para la mula. Y los premios eran unos libros, no es como ahora que te dan un teléfono, que te dan esto, que te dan otro, nada que ver. Eran libros que tenían que ver con tu propia preparación. Es maravillosa mi época de estudio. Ahora, de la primaria pasé a la secundaria, pero solo llegué a medio camino. ¿Por qué? Porque ya llegando a los 80, ya era una chavala de casi 16 años y necesitaba trabajar, pues necesitaba cambiar las cosas en mi vida y o la bebía o la derramaba, o estudiaba o trabajaba, porque si estudiaba tenía que tener para los pasajes, para los libros, para los cuadernos y todo lo demás. Y entonces ni modo, tuve que trabajar. Pero salirse de la escuela no fue el final, sino el inicio de una gran aventura en el mundo de la comunicación. Siempre probando suerte, esta mujer logró ir abriendo espacios importantes. Y hubo un concurso de poesía que lo anunciaron en la radio, de Radio Futura. Y dijo, hombre, voy a mandar mis poemas porque escribía mis poemitas. Y el mismo día me estaba llamando el director, don Julio Escobar, el indio le decían.
Y nada, me dice, si le mando un tema específico me lo escribe, me hace un soneto. Claro que sí, mando, ¿qué quiere que haga? Escríbame sobre madre soltera, sin saber que yo más adelante iba a ser madre soltera. Y escribí un soneto que le encantó y me dijo, ¿te querés venir a trabajar a radio? ¿Quieres ser libretista de radio? Y me quedé yo, ¿y qué es eso? A los 16 años. Y nada, me quedé trabajando en radio y a los 15 días llegó el director de Coradep, porque Radio Futuro era parte de la Corporación de Radiodifusoras del Pueblo, dice que vengo buscando a tu libretista porque necesito para Coradep Central. Y total que me fui a escribir para 16 emisoras a los 16 añitos de edad, imagínense. Más tarde, otro anuncio la llevaría a explorar otra faceta de la comunicación. Trabajando como asistente de INCINE, fue capaz de conocer libretos, estilos y aspectos propios de este arte que le servirían años más tarde cuando se dedicó de lleno a la producción junto al profesor Julio César Sandoval en programas como La Liga del Saber o El Pollito Intelectual. Con el profesor recorrimos Nicaragua, con Aquí en esta esquina, pero además tuvimos ese gran background de hacer estos programas educativos que convocaban a gran número de estudiantes y había que mover muchas personas, había que hacer todo un despliegue de producción y éramos dos piojos en la cabeza de un calvo, el profesor y yo haciendo todo eso. Así que fue una escuela maravillosa. Además de estos programas educativos, hice programas de cocina, hice programas de drama, estuve también en parte del equipo de producción de los festivales de la canción romántica Rafael Gastón Pérez, y así fui de alguna manera absorbiendo los diferentes formatos, los diferentes enfoques que se le da según el tipo de programa. Cuando una casualidad le puso un reto inmenso de frente, toda esa experiencia le serviría para convertir la adversidad en oportunidad, iniciando una de las facetas más importantes de su vida en el clan de la picardía. Un día tanto yo andaba buscando un productor ahí, justamente en la colonia del Periodista. Un buen productor que me habían recomendado. Y el hombre no podía. Y buscando la dirección del productor, di con la María Esther. Y me dice la María Esther en broma. Ve, Carlitos, me dice, si no te funciona el otro, me dice, aquí estoy yo. Entonces digo yo, bueno, el otro no tenía tiempo. María Esther tenía tiempo y tenía deseo. Le vi la chispa, el interés de trabajar en un programa nicaragüense, el clan de la picardía. Entonces, vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar. Pero no todo sería tan sencillo. El reto que María Esther enfrentaría no tenía soluciones simples. La bancarrota amenazaba el proyecto al cual ingresaba.